Capítulo 76. La cara de Tiana pasó de la confianza al horror en un instante. Durante los últimos 2 días, Russell solo había usado a ese Luffy de goma. Ahora, de repente, de la nada, había invocado una carta completamente diferente. Ella no era idiota. Sabía exactamente por qué había cambiado. Esta nueva carta estaba diseñada específicamente para contrarrestar la suya. Mierda. 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 Respirando hondo y temblorosamente, Tiana dejó de lado la cautela y conjuró todas sus cartas a la vez. La tensión mental la golpeó como un masazo. La mayoría de los estudiantes que solo llevaban 3 meses entrenando en serio se habrían desmayado en el acto. No todos eran monstruos como Russell. Su rostro palideció como el papel, pero sus ojos brillaron con una determinación desesperada. Gane o pierda, declaró con voz firme a pesar de todo, tengo que luchar para descubrirlo. Russell arqueó ligeramente las cejas. Eres muy decidido, admitió con un dejo de genuino respeto en la voz. Pero si quieres jugártelo todo, más te vale tener las fichas para respaldarlo. Bakut 4. No se cayó. La voz de Yorichi era suave, casi gentil. Pero el efecto fue todo lo contrario. Una cuerda de luz dorada brillante surgió de la nada, envolviendo instantáneamente la carta secundaria de Tiana, nivel hierro negro, y la ató por completo. En el siguiente instante, Yorichi simplemente desapareció. Las pupilas de Tiana se encogieron hasta convertirse en diminutos pinchazos. Él había desaparecido y reaparecido literalmente detrás de su carta fantasma principal, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían seguir. ¿Qué demonios es esto?, exclamó. ¿Una habilidad espacial? En las gradas VIP, los representantes de la universidad prácticamente se peleaban entre sí por poder ver mejor. ¡Qué técnica tan ingeniosa!, murmuró uno. Usa algún tipo de habilidad de movimiento para lograr esa movilidad. Es una lástima que solo funcione en línea recta, añadió otro. Pero aún así es increíblemente efectivo. 7 pudieron ver a través del principio general de su paso flash. No era una verdadera teletransportación, pero bien podría haber sídolo a este nivel. Antes de que Tiana pudiera siquiera pensar en reaccionar, Yorichi sacó la Zanpakuto de su cintura. La espada silbó al cortar el aire, y en una explosión de acero y sombras, su carta fantasma se hizo trizas. A medida que ascendía de rango, el incomprensible talento de Yorichi para la esgrima despertaba gradualmente. Y era aterrador presenciarlo. ¿Cómo es posible? El grito de incredulidad de Tiana resonó por toda la arena. Nunca, jamás, esperó que su fantasma de nivel bronce fuera aniquilado sin siquiera poder actuar. Pero, por desgracia para ella, se enfrentaba a la característica cegadora de Yorichi Tsujikuni. Su fantasma bien podría haber sido de papel. Quizás un auténtico segador de almas de una mitología del inframundo establecida podría haberle plantado cara, pero un fantasma sin nombre. Ni hablar. En la grada, Liam se quedó boquiabierto. Russell ganó en segundos. Esperaba una batalla épica y prolongada entre 2 potencias de nivel bronce. Nancy, de pie junto a él, parecía casi aburrida. Claro, dijo con calma. Es una carta diseñada específicamente para atacar almas. No esperaba que la pelea terminara en un abrir y cerrar de ojos. La declaración del árbitro sobre la victoria de Russell conmocionó al público. Russell ya era una celebridad entre los estudiantes, y la mitad del público había acudido específicamente para ver el partido. El anticlímax fue casi doloroso. Sigues siendo tan antinaturalmente fuerte como siempre, Russell, murmuró Cole Con desde la sección de jugadores cabezas de serie, sin apartar la vista del campo. Pero al pensar en las nuevas cartas en las que había estado trabajando, no pudo evitar sentir una llama de espíritu de lucha encendiéndose en su pecho. Solo por esta vez, no perderé. A su alrededor, los demás concursantes de nivel bronce fruncían el ceño con frustración. La batalla había terminado tan rápido que no habían aprendido nada útil sobre las capacidades de Russell. Los representantes de la universidad estaban teniendo una acalorada discusión sobre la nueva tarjeta de Russell, que todavía no había recordado. ¿Esto es de un sistema de mitología del inframundo? Eso parece, pero no reconozco a esta deidad en particular. Podría ser de la mitología de otro país, o posiblemente algo creado por el propio Russell. Muchos se inclinaban por la última explicación, aunque preferían pensar que se trataba de un oscuro mito extranjero que desconocían. Al fin y al cabo, los dioses, en el sentido ortodoxo, tenían roles claramente definidos. Las deidades del inframundo controlaban la vida y la muerte, los dioses del trueno controlaban las tormentas y la lluvia.
Si la divinidad se trataba solo de quien tenía el puño más grande, ¿qué diferencia había entre eso y un simple luchador inmortal? Podían ver claramente que Yoriichi poseía una característica especial de ataque contra las almas, algo poco común. Lo que no sabían era que un segador de almas era simplemente la unidad más básica en la nueva trama de Russell. Si supieran la verdad, probablemente se les saldrían los ojos de las órbitas. Tras llamar a Yoriichi, Russell se dirigió al área de descanso. Su parte ya estaba hecha. La lista de los 32 mejores se publicó al concluir la competición principal. Salvo Colecom, el resto eran personas que solo había visto en los archivos de inteligencia de Misty o candidatos inesperados que habían surgido durante el torneo. No es que le importara mucho. No creía que nadie allí pudiera enfrentarse al Geartir de Luffy ni al Shikai de Yoriichi. Y si de verdad existía tal persona, bueno, tendría que admitir la derrota. Después de todo, Zoro y el Mark III estaban fuera de su alcance. Su cobertura con la sociedad de mendigos espirituales seguía siendo necesaria. Las cartas que tengo a mano aún no son suficientes, pensó Russell con tristeza. La cantidad de cartas de nivel bronce que poseía parecía impresionante, pero como operaba con dos identidades diferentes, el número que cada una podía usar era bastante limitado. Por no hablar de lo que sucedería si necesitara abrir una nueva cuenta en el futuro. Lógicamente, Zoro no debería necesitar un seudónimo, reflexionó. Después de todo, él y Luffy comparten un vínculo. Pero no hay nada que hacer al respecto. ¿Quién hubiera predicho que de repente me convertiría en miembro de la sociedad de mendigos espirituales? Al menos Zoro solo atacó una vez, murmuró. Con la ayuda de Marcus, la gente de Nueva Metro probablemente ya se haya olvidado de Iron Man. Pero aún no es lo suficientemente seguro, calculó. Veamos si hay alguna posibilidad de crear una carta similar y reemplazar a Zoro en la próxima misión. Si no, solo puedo seguir usándolo o crear a otro miembro de los piratas del sombrero de paja. La sinergia de los enlaces de cartas era demasiado poderosa como para ignorarla. Si solo buscaba crear conexiones, no necesitaba ser tan exigente con la fuerza de cada carta. En su vida anterior, cuando jugaba a juegos de estrategia, muchas piezas de bajo coste solo se usaban para crear combos. 3 es una construcción centrada en la sinergia. Esperemos a que termine el examen unificado, decidió finalmente. Si elijo la Universidad Northgate, debería haber subvenciones. Sería extraño que los estudiantes mejor clasificados no recibieran premios ni becas. El calendario de las rondas eliminatorias ya está disponible. La voz tranquila de Colecom lo sacó de sus pensamientos. Russell miró la pantalla gigante y arqueó ligeramente las cejas. Capítulo 77. Russell estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama de su hotel, intentando meditar, pero la mayor parte del tiempo mirando al techo. Faltaban 3 días para las rondas eliminatorias y estaba atrapado en Northgate, una ciudad tan emocionante como ver secar la pintura. Preferiría estar en cualquier otro lugar, y definitivamente no iba a volver a esa sospechosa clínica Everspring. Timbre. Su teléfono se iluminó con un mensaje. Russell gimió y entreabrió un ojo. ¿Quién demonios me está escribiendo a estas horas? Misty. Señor Russell, ¿está libre? Tengo algo bueno para usted. La cara de Russell se retorció como si acabara de morder un limón. Sus dedos volaron sobre el teclado. Russell. Pase difícil. Misty. Tú te lo pierdes. Iba a darte algo muy bueno. Misty. Imagen adjunta. Russell miró la foto y casi se atragantó con su propia saliva. Sus ojos se abrieron como platos. Russell. Misty. Mi querida amiga. Mi hermana de otra madre. Estoy corriendo para allá ahora mismo. 2. El motivo del cambio de personalidad de Russell. La foto mostraba una colección de materiales premium para hacer tarjetas que probablemente costaban más que los coches de la mayoría. No sabía por qué Misty de repente estaba haciendo de Papá Noel, pero a caballo regalado no le miraba los dientes. Bueno, eso es todo por mantener mi dignidad, murmuró, agarrando su chaqueta. 20 minutos después, Russell aterrizó afuera de la clínica Everspring en la espalda de Pidgeot, tratando de parecer casual y definitivamente no como alguien que acababa de romper varios límites de velocidad. Amo. Ha regresado. La recepcionista prácticamente se le echó encima, con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. Su maquillaje era tan denso que detenía las balas. Russell la esquivó como si fuera radiactiva. Sí, aquí estoy. Intenta no estallar de la emoción. Subió las escaleras de 2 en 2 y entró en la oficina de Misty como un hombre con una misión. Misty ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Te has tardado bastante.
El tráfico era un infierno, mintió Russell, dejándose caer en el sofá y sirviéndose de inmediato su botella de agua que parecía cara. ¿Y qué le pasa a la recepcionista? Se comporta como si fuera una celebridad. Misty finalmente levantó la vista, con una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro. Le dije que eres mi sugar baby. Russell casi escupe algo que habría hecho llorar de envidia a los comediantes. ¿Qué? 1. Tranquila, dramatista. Con tu situación actual, no me atrevería a decir una estupidez tan grande. Se recostó en la silla, disfrutando visiblemente de su reacción. Le dije que eres mi sobrino lejano o algo igual de aburrido. Gracias a Dios. Pensé que tendría que explicarles a todos por qué, al parecer, estoy saliendo con alguien lo suficientemente mayor como para ser mi. Cuidado, interrumpió Misty con una voz peligrosamente dulce. No soy tan vieja. Russell, sabiamente, decidió cambiar de tema antes de desaparecer misteriosamente. Sobre esos materiales que mencionaste, sí, negocios. La actitud juguetona de Misty cambió al instante. Sacó un sobre de su cajón y lo arrojó sobre el escritorio. Cortesía de tu culto a la muerte favorito. Russell agarró el sobre y lo abrió. Dentro había 3 materiales brillantes y lo que parecía un manual de instrucciones. Su entusiasmo disminuyó al leerlo. ¿Una plantilla de vampiro? ¿En serio? Levantó la guía como si hubiera insultado personalmente a su madre. Es la misma configuración básica que usaron Gus y el hermano tigre. Es como darle a alguien un libro para colorear y llamarlo arte. La guía era dolorosamente genérica. Solo una configuración básica y un esqueleto de historia. Tendría que desarrollarlo todo él mismo. Una nota al final advertía que el misterioso espacio rechazaría cualquier historia completamente plagiada. Bueno, eso explica por qué nadie ha estado llamando a mi puerta preguntando por la historia de Luffy, reflexionó Russell. No se puede robar lo que aún no existe. Examinó los materiales con más atención. Demonio de sangre morado, sangre regenerativa inferior azul, y caminante nocturno morado. Eran de alta calidad, pero el momento de su aparición era sospechoso. ¿6 por qué ahora? Preguntó, más para sí mismo que para Misty. No tienen precisamente fama de hacer actos de bondad al azar. La respuesta lo golpeó como un camión. Me están preparando para una misión, ¿verdad? El silencio de Misty fue respuesta suficiente. A ver si lo adivino. Justo después de los exámenes, querrán que haga algo increíblemente peligroso y probablemente ilegal. Russell se rió, pero no tenía gracia. En realidad, no les importa si vivo o muero. Solo soy un recurso desechable para ellos. Se recostó, mirando al techo. Qué lástima que no sepan que no soy su fiel marioneta. 2. La ironía no se le escapó. La sociedad quería usarlo como peón, pero él ya los estaba utilizando para obtener materiales e información gratuitos. Era como una partida de ajedrez donde ambos jugadores creían ganar. ¿Un vampiro, eh? Russell volvió a levantar la plantilla, esta vez con expresión pensativa. Bueno, si quieren que haga un vampiro, lo haré. Pero no la patética excusa de chupasangre que esperan. Su mente repasaba las posibilidades. Alucard de Elsing. Una pesadilla andante con abrigo rojo. Quixotear Thunderblade. Elegante, letal y prácticamente indestructible. Arquaid Brunestud. Un ancestro verdadero capaz de borrar a la gente de la existencia. En realidad, dijo, mientras una lenta sonrisa se extendía por su rostro, esta podría ser la oportunidad perfecta para finalmente hacer mi primera tarjeta femenina. 8. Russell ya llevaba demasiado tiempo rodeado de personajes masculinos. Como era un tipo normal, se estaba cansando de que toda su plantilla estuviera compuesta por un montón de tipos. Era hora de añadir algo de variedad al equipo. Además, murmuró, guardándose los materiales en el bolsillo, si voy a estar atrapado con un vampiro, al menos podría ser interesante mirarla. 5. Misty arqueó una ceja. ¿Planeando algo ambicioso? ¿Cuándo no? Russell se levantó, sintiéndose con energía por primera vez en días. Gracias por el servicio de entrega, Misty. Tengo que hacer tarjetas muy importantes. Mientras se dirigía a la puerta, no pudo evitar sonreír con sorna. La sociedad se creía muy astuta, manipulándolo con materiales brillantes y planes ocultos. Capítulo 78. Ya lo tengo. Me voy, dijo Russell, guardándose los materiales en el bolsillo. Al ver que Misty no tenía nada más para él, se dirigió a la puerta. Nos vemos, respondió Misty sin levantar la vista de sus hojas de cálculo. Te llamaré si surge algo. La sociedad solo le había pedido que entregara los materiales, nada más.
De hecho, dada su fachada, cuanto menos contacto tuviera con él, mejor. No necesitaba el dolor de cabeza de explicar por qué estaba apadrinando a un estudiante de instituto cualquiera. Russell no se molestó en conversar un rato y salió de la clínica, dirigiéndose directamente a su hotel. De vuelta en su habitación, se sentó con las piernas cruzadas en la cama, planeando su siguiente movimiento. Como quería crear su primera carta femenina, Alucard estaba descartado. En cuanto a Arcueil, su poder era descomunal desde el principio. Probablemente rango maestro o superior. ¿Para qué preocuparse por debilitar a un apocalipsis andante cuando tenía mejores opciones? Eso te deja a ti, murmuró, examinando sus materiales. Pero aún falta algo. Russell sacó su teléfono y navegó por la página web de intercambio. Tenía 1,8 millones de créditos quemándole el bolsillo, suficientes para un material de bronce con calidad de oro. La pregunta era si podría encontrar el adecuado. Entonces lo vio. Bingo. Nivel bronce sucubo oro. Hizo una mueca al pagar los 1,68 millones de créditos. Ahí se va mi fondo de vacaciones. Un dron de Metro Express entregó el material en una hora. Russell dibujó a una mujer deslumbrante con piel de porcelana y cabello dorado en una tarjeta en blanco, luego reunió sus materiales y entró en el misterioso espacio. Por favor, comience a compilar su historia. Érase una vez un pequeño reino donde vivía la princesa Acerola. Era tan hermosa que la gente la llamaba simplemente la princesa hermosa. Pero sentía que a la gente solo le importaba su apariencia, no quién era en realidad. Así que buscó a una bruja y pidió un deseo. La bruja se lo concedió. La gente ya no podía ver su apariencia física. En cambio, veían su corazón, que era aún más hermoso. Todos los que lo vieron estaban dispuestos a morir por ella. El reino cayó por eso. Una acerola encontró a la bruja para deshacer la maldición, pero esta, tras ver su corazón por primera vez, ya había ofrecido su vida. Justo cuando la princesa estaba a punto de suicidarse, la cabeza de la bruja revivió milagrosamente por un instante y le dijo que quienes habían muerto por ella podrían algún día ser salvados. Esperaba que Acerola viajara por el mundo. Russell no partía de la versión debilitada del personaje. Quería la versión auténtica. Durante su viaje, Acerola llegó a otro pequeño país gobernado por un señor vampiro llamado Maestro Suicida, condenado a muerte eterna. Su llegada también destruyó este reino. El señor vampiro planeó matar a Acerola para alimentarse, pero al verla, su belleza lo inundó de culpa. Cayó en un estado de constante suicidio, haciendo honor a su nombre. Mientras se alojaba con el señor vampiro, Acerola dijo que no quería que más humanos murieran inútilmente por ella. Le pidió que la convirtiera en vampiro. Así, si alguien sacrificaba su vida por ella, podría convertirlo en sustento, para que su muerte no fuera en vano. El maestro suicida le concedió su deseo y le dio un nuevo nombre. Quixote Acerola Orión Corazón bajo cuchilla. El fondo estaba completo. Desafortunadamente, los materiales de Russell no podían eliminar la mayor debilidad de un vampiro: la luz solar. Pero como usaría esta carta principalmente para misiones nocturnas de la sociedad, no fue un gran problema. La recién transformada Quixote no conocía su poder. Estaba acostumbrada a caminar bajo la luz del sol y se quemó al instante. Por suerte, su increíble capacidad de recuperación evitó daños permanentes. Gracias a este poderoso factor de curación, la sangre de Quixote, la fuente del poder de un vampiro, posee propiedades curativas mucho más fuertes que las de los vampiros comunes. Siempre que apliques la sangre de un oponente a sus heridas, puede recuperarse rápidamente. Esta fue una de las razones clave por las que Russell la eligió. Podría servir como carta de apoyo para sus otros luchadores. No podía entrar tranquilamente en un hospital tras lesionarse en una misión de la sociedad. Además de su recuperación súper fuerte, Quixote dominó gradualmente sus otros poderes: vuelo, manipulación de sombras, sentidos mejorados y, por supuesto, su monstruosa fuerza. Eso fue suficiente trasfondo. Las hazañas posteriores, como saltar de la Antártida a Japón de un solo salto, estaban muy por encima de lo que una carta de nivel bronce debería soportar. De vuelta a la realidad, la nueva tarjeta flotaba ante él. Primer vampiro beso, disparo, corazón bajo la cuchilla 4 rango. Bronce. Calidad. Rojo. Categoría. Criatura. Habilidades. Superfuerza. Posee una fuerza que puede demoler paredes con un solo golpe. Paso de sombra. Puede esconderse en las sombras y volverse invisible. Drenaje de energía. Su mirada posee un poder físico devastador. Todo lo que mira puede convertirse en polvo. Regeneración instantánea.
A menos que su cuerpo y corazón sean destruidos simultáneamente, su aterradora regeneración puede recuperarse al instante de cualquier herida. Nota. Esto consume la energía mental del portador. Características. Encanto demoníaco. Los seres por debajo del nivel hierro negro no pueden resistirse a su encanto y sacrificarán voluntariamente sus vidas por ella. Señora vampiro. La sangre otorgada por la maestra suicida la convierte en la cima de los vampiros. Al enfrentarse a vampiros de nivel inferior, sus habilidades se potencian. Introducción. Un extraño entre extraños, un vampiro entre vampiros. Ruta avanzada. Bronce vampiro recién nacido, beso disparo plata asesino de rarezas, beso disparo diamante vampiro de sangre de hierro, sangre caliente, sangre fría, beso disparo. Vínculo. Al aparecer con la serie Suicide Master, activa Vampire Lore. El resultado superó las expectativas de Russell. La inversión en material dorado sin duda había valido la pena. No le sorprendió la falta de habilidades antimonstruos. No había invertido en esos materiales. Absorbió la carta y la invocó. La Kiss Shot que apareció lucía un brillante cabello dorado recogido en una coleta con un lazo negro. Su clásico vestido blanco dejaba ver una generosa cantidad de piel pálida. Maldición, pensó Russell, genuinamente impresionado. Incluso para los estándares 2D, su figura era extraordinaria. Su encanto demoníaco no le afectó. Simplemente estaba genuinamente asombrado por su apariencia. Un Kiss Shot pareció captar sus pensamientos. Sonrió, sentándose a horcajadas sobre él. Nunca pensé, le susurró dulcemente al oído, mientras su aliento le provocaba escalofríos en la espalda, que algún día tendría un amo. Sus suaves manos, ya sin guantes, trazaron lentos trazos en su pecho. Y tan guapo, además. A Russell se le aceleró el corazón. La carta estaba hecha con total favorabilidad, y no era esa una de las razones por las que quería una carta femenina desde el principio. Sus ojos dorados tenían un brillo depredador que le aceleró el pulso. «Estás jugando con fuego, ¿lo sabes?», murmuró. «Soy un vampiro», ronroneó, acercándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Soy el fuego». Russell no iba a fingir ser un santo. Además, comparado con esa creadora de tarjetas de la Universidad Keystone que supuestamente se paseaba con un hombre musculoso, esto no era nada. Sin pensárselo dos veces, la levantó en brazos y la llevó a la cama. Menos mal que había reservado una habitación doble. La noche fue larga, llena de susurros y caricias suaves. La naturaleza vampírica de Kiss Shot la hacía increíblemente atractiva y sorprendentemente tierna. Su conexión iba más allá de la simple atracción física. Había algo más profundo, casi espiritual, en el vínculo con una carta que él mismo había creado. A la mañana siguiente, Russell se despertó y encontró a Kiss Shot dibujando círculos perezosos sobre su pecho, con su cabello dorado esparcido sobre la almohada como un rayo de sol líquido. «Buenos días, amo», dijo con una sonrisa satisfecha. «5 buenos días, preciosa». Se estiró, sintiéndose sorprendentemente renovado a pesar de la hora. Los vampiros tenían una resistencia increíble, y aunque había sido la primera vez de Kiss Shot, ella había aprendido con entusiasmo. Su poder mental de nivel bronce definitivamente había sido puesto a prueba. «Vas a ser mi perdición». Ella rió, un sonido como el de una campanilla de plata. «Eso sería contraproducente. Me gusta tenerte cerca». Sus pensamientos se dirigieron a otras posibles hermanas que podría crear. Negó con la cabeza, despejando los pensamientos que lo distraían. «Concéntrate, Russell. Quieres convertirte en un creador de cartas de nivel palacio». Aunque no pudo evitar preguntarse, ¿cómo sería con Kaguya Otsutsuki? Su rostro se sonrojó. Una mujer como Misty ni siquiera podía tentarlo. No era ni de lejos tan cautivadora como sus propias creaciones. 7 por suerte, aún tenía claras sus prioridades. Podía divertirse, pero no podía descuidar su meditación. En este mundo, la fuerza era la base de la supervivencia. Así que eso tampoco funciona, reflexionó, recordando el experimento de la noche anterior. Como beso disparo podía transformar a otros en vampiros, naturalmente estaba preparado para probarlo. Desafortunadamente, aunque su atención era muy agradable, ni siquiera podía perforarle la piel. Parece que obtener habilidades con cartas de criatura ya no es posible, aunque no iba a sacar conclusiones precipitadas. Necesitaría crear más cartas y probarlas a fondo. Los buenos tiempos pasan volando. Sin darse cuenta, las rondas eliminatorias habían comenzado. ¿Y bien? ¿Estás seguro?, preguntó Nancy desde la grada a su lado.
Durante la fase eliminatoria, las zonas exclusivas para los cabezas de serie se cancelaron. Él estaba de vuelta con el público de New Metro First High. Aunque las competiciones de los demás estudiantes habían terminado, Russell seguía siendo la única esperanza de su escuela. Recordó la información de su oponente, Shane, de la preparatoria Northgate University, con un zombie hirsuto de nivel bronce. Russell asintió de inmediato. Dinero fácil. Sigue tan arrogante como siempre, dijo Nancy con una sonrisa. No le sorprendió su confianza. Se conocían desde hacía casi medio año. Además, la carta de Shane era solo una versión mejorada del zombie verde de Darren. Yorichi había rebañado fácilmente al zombie de Darren. La versión peluda ya no representaría ninguna amenaza para Russell. A menos que el otro tuviera cartas ocultas. Te toca, dijo Nancy, empujándolo suavemente mientras su nombre resonaba por el altavoz. Russell asintió, se levantó y se dirigió a la sala de espera. Ve por ellos, Russell. Vitorearon sus compañeros tras él. Él simplemente saludó sin mirar atrás. En el campo de batalla, Shane miró a Russell con expresión seria. Su último combate terminó demasiado rápido. No pude ver nada. Pero, por suerte, aún tengo mi as en la manga. Respiró hondo y al instante aparecieron dos cartas ante él. Se acabó el escondite. Sacaría a su equipo más fuerte desde el principio. Del otro lado, Russell arqueó las cejas. Claro que hay una carta de triunfo. No se puede subestimar a nadie entre los 32 mejores. Y esto debería ser una combinación de bonos, ¿no? Su inferencia tenía sentido. Las dos cartas de Shane eran inconfundibles. Una era un zombi con el pelo largo. La otra era una figura con túnica verde que sostenía un talismán. Un conductor de cadáveres del folclore occidental. Era la primera vez que Russell veía una carta casera basada en leyendas regionales en lugar de la mitología mayor. En ese caso, pensó Russell mientras Luffy y Yorichi aparecían ante él al instante. Probablemente podría controlar a ambas cartas del oponente con solo Yorichi y el Geartir de Luffy. Pero como la información de Luffy ya estaba expuesta, ya no había necesidad de ocultarlo. Era mejor usar ambas cartas mientras ocultaba el Shikai de Yorichi y el Geartir de Luffy. Comentario 10 y 2. Russell, de New Metro First High, contra Shane, de Northgate University High. Comenzar. Capítulo 79. El silbato del árbitro atravesó la arena como una cuchilla, y la mano de Shane se movió con precisión experta. El talismán voló de sus dedos como un dardo dorado, impactando en la frente del zombie hirsuto con un golpe húmedo que hizo estremecer a la multitud. Pero en lugar de congelar a la criatura como en una cursi película de terror, el talismán se encendió. El cuerpo del zombi empezó a hincharse, sus músculos se abultaron de forma obscena, sus huesos crujieron y se recompusieron, su carne se estiró hasta parecer algo salido de las pesadillas más oscuras de la humanidad. Cuando abrió la boca para rugir, el sonido no solo llenó la arena, sino que la profanó. Rugido. Las ventanas temblaron. La gente se agarró a sus asientos. Algunos gritaron. Russell entrecerró los ojos mientras analizaba el campo de batalla con precisión quirúrgica. Un atacante principal, un apoyo. Una configuración clásica, pero dejar al conductor de cadáveres tan expuesto es un suicidio. O Shane tiene un equipo mínimo, o se guarda algo desagradable bajo la manga. Yorichi y Luffy no necesitaban palabras. Una sola mirada contenía estrategias de batalla completas, responsabilidades divididas con la fluida gracia de guerreros que habían luchado en el mismísimo infierno. Yorichi sacó su Zanpakuto y el mundo contuvo la respiración. Luego desapareció. No se movió con rapidez. Desapareció. Un instante después estaba junto a Russell, y al siguiente se materializaba en el flanco del zombi como la muerte misma, con su espada ya envuelta en el destello titilante de la respiración estilo sol. El corte llegó sin previo aviso, sin piedad. Pero el zombi mejorado mágicamente ya no era un cadáver tambaleante. Su enorme puño ya se balanceaba para recibir la espada de Yorichi, moviéndose con la fluida precisión de un luchador experimentado. Chisporrotear. El sonido de pelo y carne quemándose llenó el aire. Yorichi había derramado la primera sangre, dejando un cráter carbonizado donde solían estar los nudillos del zombi. Desde la barrera, el rostro de Shane palideció. Su ataque especial se supone que es contra almas, no contra carne. ¿Qué demonios le está haciendo esa espada a mi zombi? Él no sabía que el avance de Yorichi al nivel bronce había transformado su estilo sol en algo mucho más aterrador. Una técnica que quemaba a cualquier criatura contaminada por la oscuridad, ya fuera espiritual o física.
El Corpse Driver intentó ayudar a su compañero, pero Luffy lo interceptó con una sonrisa digna de una caricatura infantil y reflejos propios de un matadero. Talismán de relámpago menor. Exclamó el conductor de cadáveres con voz áspera, como si rechinara huesos. Un rayo blanco segador surgió de sus dedos y golpeó el centro del cuerpo de Luffy con suficiente voltaje como para freír a un hombre adulto. Y luego, no pasó nada. La multitud observaba en silencio, atónita. Luffy se quedó allí, completamente ileso, con la electricidad crepitando inofensivamente a su alrededor como serpentinas. Solo Russell lo entendía. La resistencia al rayo de la fruta goma goma no era tan absurda como en la historia original, donde Luffy podía resistir 1.000 millones de voltios de un autoproclamado dios, pero era más que suficiente para burlarse de un ataque de nivel bronce. Luffy, naturalmente, no estaba dispuesto a desperdiciar una oportunidad tan dorada. Segunda marcha. Su piel se sonrojó al tiempo que el vapor empezaba a salir de su cuerpo. La temperatura a su alrededor se disparó notablemente. Pistola de chorro de chicle. Su puño se disparó hacia adelante con un estallido sónico que destrozó ventanas a 3 cuadras de distancia. Los ojos del conductor de cadáveres se abrieron de par en par, aterrorizado, al ver la muerte acercarse a velocidad supersónica. ¡Gong! Un escudo dorado en forma de campana se materializó alrededor del conductor de cadáveres, absorbiendo por completo el impacto. El sonido resonó por la arena como una campana fúnebre. La confianza de Russell flaqueó. Así que no dejó a su apoyo indefenso después de todo. Y aún no sé qué hace su vínculo. A este paso, Luffy podría tener que usar el Gear Tirk, pero se contuvo. Esta no era una batalla a vida o muerte en el desierto. Podía permitirse ser paciente. El ceño del conductor de cadáveres se acentuó tras su escudo dorado. ¿Inmunidad a los rayos? Bien. A ver si se las arregla con esto. El siguiente talismán que lanzó estaba cubierto de trazos complejos y arremolinados que parecían retorcerse como seres vivos. En el momento en que se activó, el cielo sobre la arena se volvió negro como la brea. Nubes oscuras cobraron vida, cargadas de energía maligna. Con un grito atronador del conductor de cadáveres, los cielos se abrieron. Auge. Un rayo, tan grueso como un tronco, cayó del cielo, convirtiendo el suelo de la arena en un cráter de vidrio fundido. El sonido fue apocalíptico. No solo se oyó, sino que se sintió, como si el mundo se estuviera desgarrando. Yorichi ya había retrocedido con un paso rápido al lado de Russell, con sus instintos gritando peligro. Pero Luffy, sin tanta movilidad, solo pudo recibir el ataque de frente. Russell concentró inmediatamente el poder de los 3 tesoros en Luffy. Bloquea lo que puedas, pensó con tristeza. Pero con un ataque de área tan grande, no le teme Shane a su propio zombie, oh. El relámpago segador brilló durante varios segundos eternos antes de desvanecerse gradualmente. Lo que quedó fue Luffy, cubierto de humo negro, con su sonrisa habitual reemplazada por una mueca de dolor. Así que no es completamente inmune, comentó Russell con indiferencia clínica. Ya lo esperaba. La información de la tarjeta de Luffy solo indicaba inmunidad a la mayoría de los ataques de rayos, no a todos. Pero sus ojos ya se estaban moviendo hacia el zombie hirsuto, que ahora crepitaba con arcos de electricidad. Su poder había aumentado visiblemente. Ah. El vínculo impide el fuego amigo e incluso le da un impulso de poder con los rayos. ¡Qué ingenioso! El ceño de Shane se acentuó al ver a Luffy tambalearse en el campo. ¿Todavía no está muerto? El zombi de nivel bronce había desarrollado la inteligencia suficiente para reconocer la oportunidad. Era el momento perfecto para rematar el trabajo. Apareció detrás de Luffy como una pesadilla, con su enorme mano apretándole la cabeza con una fuerza demoledora. A medida que su palma se apretaba gradualmente, parecía que Luffy estaba a punto de ser aplastado y desaparecer del campo para siempre. El rostro de Shane se iluminó con una sonrisa triunfal. Mientras pueda eliminar una de sus cartas, la balanza de la victoria se inclinará decisivamente a mi favor. Pero Russell no estaba preocupado. Porque había una brecha de información fatal entre su oponente y él mismo. Voluntad de D. Cuando esté cerca de la derrota, Luffy experimentará un estallido de vitalidad, entrando en un estado máximo por un corto periodo y volviéndose inmune a un solo golpe fatal. Justo cuando todos pensaban que Russell estaba condenado, los ojos de Luffy se abrieron de golpe. No gradualmente. No lentamente. Se abrieron de golpe como un depredador que se había hecho el muerto. No está bien. Gritó Shane desde la banda, y su sonrisa de victoria se transformó en horror. Luffy giró con una gracia líquida, y sus extremidades elásticas envolvieron al instante al zombie hirsuto como anacondas.
La criatura, completamente desprevenida, se vio inmovilizada en un abrazo que era en parte restricción, en parte sentencia de muerte. En ese mismo instante, Yoriichi, quien se encontraba protegiendo a Russell, se encontró repentinamente detrás del zombi atrapado. Si hubiera sido una pelea normal, la criatura habría percibido el peligro y habría reaccionado. Pero en ese momento, estaba completamente controlada por la atadura de Luffy. La Zanpaku de Yoriichi destelló con un brillo rojizo al cortar el cuello del zombi. La hoja no solo cortó, sino que quemó, cauterizando la herida al mismo tiempo que la cercenaba. La cabeza del zombi hirsuto se separó de su cuerpo y ambas partes se disiparon gradualmente en motas de luz. Russell no sintió vacilación alguna en su corazón. Todo esto había sido parte de sus cálculos. Chico, pensó fríamente, la batalla es una cuestión de asimetría de información. Bajo el feroz ataque conjunto de Luffy y Yoriichi, el escudo dorado en forma de campana finalmente se hizo añicos como cristal hilado. El conductor de cadáveres, ahora completamente solo e indefenso, solo pudo regresar a la mente de Shane con una amarga derrota. Desde la banda, Shane observaba la escena aturdido. Antes de que empezara la competición, si alguien le hubiera dicho que sería eliminado en 16avos de final, se habría reído en su cara. Tras echarle una última y larga mirada a Russell, memorizando el rostro del chico que había destruido sus sueños, abandonó el campo de batalla sin mirar atrás. Los vítores que siguieron pertenecían al vencedor y no tenían nada que ver con él. Solo tenía esas 3 cartas, pensó Russell. La carta de su etapa de hierro negro debió ser la que avanzó hacia el zombi hirsuto. Pero Russell no estaba particularmente orgulloso. Su oponente había perdido porque su mazo estaba incompleto. La estrategia de Shane claramente se dirigía hacia una construcción de tipo legión. Con el tiempo, habría tenido suficientes cartas para abrumar a la mayoría de los oponentes. Pero no importaba cuántas tuviera, pensó Russell, sintiendo las 5 cartas de nivel bronce en su mente, no podían vencerme. Aún así, 3 de sus 5 cartas no pudieron ser expuestas. Recordando el vínculo entre el conductor de cadáveres y el zombi hirsuto, suspiró. Es hora de crear otro vínculo para Luffy, aunque sea de nivel hierro. Esta vez, fue pura suerte que Shane usara ataques de rayo y los 3 tesoros pudieran bloquearlo. Contra alguien más, podrían no tener tanta suerte. Russell también evaluó a grandes rasgos la efectividad en combate de su oponente. El conductor cadáver debería haber sido de primera calidad, y el zombi hirsuto, con su amplificación, también debería haber sido de primera calidad. Habría sido imposible para cualquier otro ganar con la misma facilidad que él. Pero los estudiantes y profesores que observaban no lo sabían. En ese momento, los representantes de la universidad habían empezado a discutir animadamente, olvidando sus rivalidades anteriores ante lo que acababan de presenciar. Porque todos habían visto lo mismo. Un chico que luchaba como si ya supiera cómo terminaría cada batalla. Capítulo 80. En la torre de marfil de la sección de representantes de la universidad, el ambiente crepitaba con una codicia apenas contenida. No eran simples observadores, sino depredadores, y acababan de ver cómo un cachorro de león destrozaba a cazadores experimentados. Pobre Shane, suspiró el representante de la Universidad Imperial, aunque sus ojos brillaban con un destello de cálculo. Si no se hubiera topado con Russell, habría aguantado varias rondas más sin problemas. Solo mala suerte, asintió el representante de la Universidad Northgate, tomando notas con practicada indiferencia. Sus superiores ya habían susurrado la palabra de oro. Russell pertenece al director Blake Whitmore. Lo que significaba que Russell les pertenecía a ellos. Su trabajo ahora era controlar los daños. Restarle importancia al monstruo, hacerlo parecer vencible, o algún viejo descarado de otra universidad podría intentar robarle su premio. Pero la actuación de Shane había sido lo suficientemente impresionante como para atraer a los buitres. Varios representantes ya estaban preparando propuestas de reclutamiento. Esa carta del chico del sombrero de paja, reflexionó otro representante, en realidad es inmune a la mayoría de los daños causados por rayos. El comentario cayó como una piedra en agua quieta. Todos guardaron silencio, asimilando las implicaciones. El rayo estaba presente en todas partes en la mitología naipetera. Dioses del trueno, señores de la tormenta, demonios eléctricos, desde el dios del trueno de la Federación Damin hasta Zeus de Occidente. Era uno de los arquetipos más populares y devastadores que existían. Solo es inmune a la mayoría de los daños, dijo finalmente el representante de la Universidad de Aurora, buscando un clavo ardiendo. No a todos. Sigue siendo una barbaridad, pensaron todos a la vez.
Ser inmune a la mayoría del daño de rayo convertía a Luffy en un rival difícil para toda una rama del arte de crear cartas. Y esta era solo una carta de nivel bronce. ¿Pero alguien más se dio cuenta? El representante de la Universidad Keystone se inclinó hacia adelante como un tiburón oliendo sangre. En el último momento, su tarjeta era definitivamente inmune a un golpe fatal. No parecía inmunidad total a la muerte, replicó el representante de la Universidad de Heron Island, con su mente analítica trabajando a destajo. Noté que la carta se disipó sola después de la partida en lugar de ser recuperada. Resistencia temporal a la muerte. Una habilidad de último recurso. El representante de Northgate le lanzó una mirada asesina. ¡Qué asco! ¿Por qué observa con tanta atención? Pero el tema ya se había extendido como la pólvora. ¿De verdad es este el efecto de una tarjeta de nivel bronce? Preguntó el representante de la Universidad Aurora, expresando lo que todos pensaban. El representante de Northgate, que tenía acceso al archivo clasificado de Russell, sabía que Luffy era de primera categoría, un personaje legendario. Pero se hizo el tonto con una actuación digna de un Oscar. Su carta probablemente sea de muy alta calidad. Oro, como mínimo. Los demás representantes intercambiaron miradas. ¿Por qué Northgate envió a alguien con tan mala vista? Todos eran maestros en la fabricación de tarjetas. Decirles que Luffy solo era oro era como decirles a los oceanógrafos que el Pacífico era solo un gran estanque. Afortunadamente, el siguiente partido estaba comenzando, cortando la discusión y permitiendo que el representante de Northgate volviera a respirar. De vuelta en la sección de la primera preparatoria New Metro, Russell se topó con más de una docena de pares de ojos que lo miraban como si acabara de bajar de un ovni. Los estudiantes de la clase avanzada eran todos creadores de cartas de nivel hierro, solo un rango por debajo del bronce. Cuando veían pelear a los maestros, se sentía como presenciar un enfrentamiento entre dioses en los cielos, distantes e intocables. Pero el nivel bronce era diferente. Era alcanzable. Con 6 meses de trabajo duro, cualquiera podía alcanzarlo. Lo que hacía que el poder abrumador de Russell resultara inspirador y aterrador a la vez. Russell, sonrió Victoriason con orgullo maternal, ahora eres mejor que tu maestro. Sigue esforzándote en el futuro. Ella solo era una creadora de tarjetas de nivel bronce. De lo contrario, no estaría enseñando en la preparatoria. La exhibición de Russell realmente había superado sus propias habilidades. Ver a un estudiante al que había educado alcanzar tales alturas la hacía sentir capaz de conquistar el mundo. Russell sintió una genuina punzada de gratitud. Victoriason era de esas raras. Una profesora que de verdad se preocupaba por sus alumnos. Incluso cuando él le pedía permiso con frecuencia, ella nunca se quejaba, siempre firmaba sus solicitudes con una sonrisa. Era un marcado contraste con su orientador universitario de antes, quien le había negado el permiso incluso cuando su padre estaba siendo operado. Señora Song, dijo, sacudiendo la cabeza, sin sus enseñanzas, no estaría donde estoy hoy. Las palabras transmitían un sentimiento genuino. Mientras que sus otras cartas eran básicamente plagios de historias de su vida pasada, el progreso de Yorichi se basaba en los principios fundamentales que había aprendido en la primera preparatoria New Metro. Victoriason simplemente sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Su orgullo prácticamente irradiaba calor. Acomodándose en su asiento, Russell comenzó a ver la siguiente partida, pero su mente estaba en otra parte. Las cartas de criatura y de apoyo que danzaban por el campo de batalla desencadenaron una cascada de análisis tácticos. Mis cartas de criatura apenas me sirven por ahora. Son mis cartas de objeto las que me faltan. Al recordar el rayo que había brotado del conductor de cadáveres, no pudo evitar un escalofrío. Los duelos de Karmaker prohibían los ataques directos a los oponentes. Pero en estado salvaje, un ataque de área como ese lo habría vaporizado al instante. La falla en su protección era evidente. El chaleco de la Sociedad de Mendigos Espirituales contenía la armadura Mark III, pero su identidad de estudiante habitual estaba prácticamente al descubierto. Después de la universidad, se adentraría en reinos secretos más peligrosos, enfrentándose a demonios a los que les importaba un bledo la etiqueta de los duelos. ¿Criaturas o accesorios? Tenía ideas para criaturas, como un simbionte similar a Venom, quizás. Como accesorios, podría considerar a Roaias, o incluso cinturones de transformación como los de Armorero. Lo bueno de estas cartas es que pueden cumplir con los requisitos de vínculo incluso después de que se vuelvan obsoletas. Uno de hecho, prefería las cartas defensivas. Pedirle que entrara en combate cuerpo a cuerpo era pedir demasiado.
Disparar desde las sombras era más su estilo. Pero la realidad era una cruel amante. Le quedaban poco más de 120.000 créditos en su cuenta. Ni siquiera un maestro de la cocina podía cocinar sin ingredientes. Eso solo le alcanzaba para crear una carta de nivel hierro negro. Esperemos hasta que termine el examen unificado, suspiró, con la derrota pesando sobre sus hombros. Nancy, sentada a su lado, observaba su expresión abatida con creciente desconcierto. ¿Por qué seguía infeliz después de ganar? Si supiera de sus preocupaciones, probablemente querría atravesarlo con su espada. Bastardo. La mayoría de los estudiantes ni siquiera sabían crear cartas de nivel bronce, y ahí estaba él, ya planeando cómo expandir su mazo. Aunque los estudiantes normales pudieran crear tantas cartas, no podrían usarlas todas a la vez. La distancia entre nosotros es cada vez mayor, Russell. Nancy sabía que después del examen, probablemente se quedaría en Northgate, esperando su admisión anticipada. No tenía por qué perder medio año terminando la preparatoria en New Metro. Pero se había hecho una promesa. Te alcanzaré. Fue una lástima que Russell no supiera qué estaba pensando. De lo contrario, simplemente habría dicho, ¿eres la heroína de algún manga shonen? Porque eso era exactamente en lo que se estaba convirtiendo. La rival que se niega a quedarse atrás, la amiga que transforma la determinación en fuerza, la chica que lo perseguiría a través del mundo si fuera necesario. Pero por ahora, ella simplemente se sentó allí, observándolo preocuparse por problemas que harían llorar de envidia a otros estudiantes, y se preguntó cómo alguien tan brillante podía ser tan completamente desinformado acerca de los corazones que estaba rompiendo solo por existir. El siguiente partido se jugaba en el campo de abajo, pero Russell ya iba 3 pasos por delante, calculando riesgos y recompensas, elaborando estrategias para batallas que ni siquiera habían comenzado. A su alrededor, sus compañeros observaban con una mezcla de admiración y desesperación, conscientes de que estaban presenciando el nacimiento de una leyenda. Y en la sección Vibre arriba, los representantes de la universidad continuaron su sutil guerra de palabras, cada uno tratando de posicionarse para obtener una parte del chico que luchaba como si ya supiera cómo terminaría cada batalla. Porque eso era en lo que se había convertido Russell. No solo un estudiante, no solo un fabricante de tarjetas, sino una fuerza gravitacional que doblegaba las ambiciones de todos los demás en torno a su propio ascenso inexorable. La pregunta no era si llegaría a la cima. La pregunta era quién seguiría en pie cuando él llegara allí. Capítulo 81. Casa de Cabezas. La ronda eliminatoria de 16avos de final estaba programada para durar varios días, así que, tras su victoria del primer día, Russell tuvo unos días de descanso. Al ser su primera vez en Northgate, no conocía la ciudad y solo pudo meditar en su habitación de hotel. Ding dong. La alerta de mensaje de su teléfono le hizo abrir los ojos. ¿Quién me estará buscando a estas horas? Se preguntó en voz alta. ¿Otra vez Misty? ¿Más materiales? No le extrañaba que tuviera esos pensamientos. Desde que llegó a Northgate, ella era la única persona con la que había tenido contacto real. Sus compañeros se alojaban en el mismo hotel, así que simplemente llamarían a su puerta si lo necesitaban. Cogió el teléfono y vio un número desconocido. Contestó. Hola, ¿es el señor Russell? Hablando. ¿Y tú eres? Me llamo señor Shaw. Estoy a cargo de las admisiones de la Universidad Imperial. Puede llamarme Shaw. ¿Universidad Imperial? Russell se quedó atónito por un momento, pero comprendió al instante. Estaban intentando reclutarlo. Hola, señor Shaw. ¿Qué puedo hacer por usted? Aunque ya había adivinado la intención del hombre, decidió hacerse el tonto. Nada complicado, la verdad, dijo Shaw, visiblemente encantado con el tono receptivo de Russell. Solo quería preguntarte si te interesaría estudiar en la Universidad Imperial. No te preocupes, seguro que podemos gestionarte becas y otros beneficios. Russell negó con la cabeza en silencio. Demasiado falso, pensó. Ni siquiera se molesta en hacerme una oferta formal. El hombre solo había mencionado una beca vaga, sin dar detalles sobre la cantidad específica ni los planes de entrenamiento posteriores. Russell, sin duda, no sería tan estúpido como para aceptarla. Y lo que es más importante, prácticamente ya había decidido ir a la Universidad Northgate. Si iba allí, podría convertirse en discípulo del director Blake Whitmore. Cuando estás en el mundo, ¿de qué sirve solo la habilidad para el combate? Lo que importa es el poder y la experiencia. Pero no rechazaría la oferta directamente. Señor Shaw, dijo Contacto, preferiría hablar de estos asuntos después de que termine el examen unificado de la provincia de Riverview.
Shaw, naturalmente ajeno a la relación de Russell con el director Blake, asumió que el chico esperaba una mejor oferta. De todas formas, su llamada era solo para ser el primer contacto. Si Russell hubiera aceptado por impulso tras oír el nombre de la Universidad Imperial, habría sido una ventaja. Entendido, dijo Shaw con suavidad. Entonces no te molestaré más. Si cambias de opinión, puedes contactarme en cualquier momento a través de este número. Gracias, señor Shaw. Russell miró el teléfono después de colgar, y justo cuando estaba a punto de dejarlo a un lado, sonó nuevamente. ¿Otra vez? Russell no se sorprendió. Era imposible que solo la Universidad Imperial pensara en reclutarlo tan pronto. Respondió. Antes de que pudiera hablar, la persona del otro lado empezó a hablar como una ametralladora. Hola, Russell. Soy el señor Stern de la Universidad Northgate. La universidad ya sabe de tu relación con el director Blake. No te preocupes, tendrás todo lo que necesitas. No hagas caso a las lisonjas de otras universidades. Russell escuchó las palabras rápidas de Stern, con una expresión sombría en el rostro. Tardó varios segundos en procesar toda la información. Alguien de la Universidad Imperial me llamó hace un momento, dijo simplemente. Esos pequeños cazadores furtivos de la Universidad Imperial. La voz de Stern sonó entre dientes. No te preocupes, Russell. Informaré de esto a la universidad de inmediato. No te trataremos injustamente. Stern reaccionó con rapidez, comprendiendo exactamente por qué lo había llamado la Universidad Imperial. Estuvo a punto de perderse. Si no hubiera sido lo suficientemente rápido, podrían haberle robado al recluta más preciado de su universidad. Al ver que Stern comprendía su significado, Russell no dio más detalles. Señor Stern, espero que pueda ayudarme a informar a todos que no consideraré ninguna oferta de admisión anticipada antes de que finalice el examen unificado. Déjamelo a mí, dijo Stern, con un alivio evidente en la voz. Había temido que, de joven, Russell no pudiera controlarse ante las altas ofertas de otras universidades. Pero ahora que Russell había dejado claro que no quería lidiar con esas cosas, no habría ningún problema. Sin embargo, no consideró que si el rendimiento de Russell en las finales era aún más llamativo, otras universidades podrían tener que subir sus precios para intentar llevárselo. Después de todo, el director Blake no era el único maestro Cardmaker de la Federación Daming. Bueno, señor Stern. Tengo algo más que hacer. Por supuesto. No te molestaré más. Mirando el teléfono en su mano, los ojos de Stern brillaron de determinación. ¿Quieres secuestrar a alguien de la Universidad Northgate? Ni hablar. Al instante siguiente, hizo otra llamada. Hola, Dean. Russell tiró el teléfono a un lado y respiró aliviado. Por fin puedo descansar. Pero en el momento siguiente. Ring, ring, ring. El teléfono volvió a sonar. ¿Acabará esto alguna vez? Pensó, contestando con un enfado apenas disimulado. Para su sorpresa, no era otro representante de la universidad, sino uno de los grupos corporativos que veían el torneo. Russell escuchó en silencio la charla del representante y luego lo interrumpió. Gracias por su interés, pero no quiero tomar ninguna decisión antes de que finalice el examen unificado provincial. Colgó sin esperar respuesta. El representante corporativo miró su teléfono, decepcionado. No lo conseguí, suspiró. Había llamado con la esperanza de firmar un acuerdo de cooperación con Russell de inmediato, lo que les ahorraría costos considerables a largo plazo. Por suerte, Russell no era el único genio del torneo. Una sonrisa pícara se dibujó en el rostro del representante mientras marcaba otro número. Hola. ¿Es el señor Shane? Después de esa llamada, Russell no volvió a recibir llamadas de acoso. Supuso que Stern había contribuido a detenerlas. Pasó los 2 días de descanso bastante feliz, ya sea meditando o jugando con Kishshot. En la arena de batalla, Russell observó a los 16 jugadores restantes. En las circunstancias actuales, era imposible que ningún competidor débil hubiera llegado tan lejos. El oponente de Russell en octavos de final era un viejo conocido. Cole Kong, también de New Metro. Esto debería ser interesante, pensó Russell, con una leve sonrisa en sus labios. Fin del capítulo 82. Para capítulos avanzados /tempranos. Patreon.com/Ritesh Haddad 0869. 84. Capítulo 82. Los octavos de final. No esperaba que nos encontráramos en octavos de final, dijo Cole Kong con una sonrisa irónica mientras permanecía junto a Russell, observando el calendario del torneo que brillaba en la enorme pantalla. Las letras fluorescentes parecían burlarse de él.
Sus nombres, encerrados en grupos opuestos como enemigos predestinados, parecían enemigos. Realmente no quería encontrarse con Russell tan pronto, pero el destino tenía otros planes. Haré todo lo posible, declaró Cole, girándose para encarar a Russell con fuego danzando en sus ojos como acero fundido. Apretó los puños inconscientemente, con los nudillos blancos de determinación. Déjame mostrarte el resultado de mi sangre, sudor y lágrimas durante este tiempo. Russell miró al apasionado joven a su lado, notando el ligero temblor en la voz de Cole. No miedo, sino emoción apenas contenida. Suspiró con impotencia, pasándose una mano por el pelo. No me hagas parecer un jefe final. Su discurso inexpresivo rompió la tensión como un cristal, y Cole estalló en carcajadas. El sonido resonó por los pasillos del estadio. Como su combate no era el primero, regresaron a las gradas después de que se anunciara el calendario, con el peso de su inminente enfrentamiento flotando entre ellos como una nube de tormenta. El primer partido se desató entre Olden, del Instituto Xavier, y Julián, del primer Instituto Gunjun. Russell tenía una ligera impresión de Olden. Había visto su nombre marcado con un círculo rojo en el expediente que Misty le había proporcionado. Un jugador cabeza de serie, como él, con fama de ser implacablemente eficiente. Estridente. El silbato del árbitro resonó en el aire como un grito de guerra, y la arena estalló en movimiento. La carta que Olden invocó se materializó en un remolino de energía oscura. Un demonio con forma de tigre que parecía forjado a partir de pesadillas y sombras. Su enorme figura ondulaba con músculos etéreos, y volutas fantasmales se elevaban de su pelaje negro como el humo de una pira funeraria. Los ojos de la criatura ardían con una luz ámbar sobrenatural, y cuando se movía, el aire mismo parecía curvarse a su alrededor, con el viento aullando a su paso. Desde las gradas, la mente analítica de Russell catalogó cada detalle. El demonio podía controlar el viento, eso era evidente por los microtornados que giraban en espiral alrededor de sus patas, pero había misterios más profundos en su movimiento, sutiles manipulaciones de la presión del aire que indicaban habilidades más sofisticadas. Julián, mientras tanto, parecía un ciervo deslumbrado. Sus cartas cobraron vida con un destello de energía nerviosa, pero incluso desde la distancia, Russell pudo ver el temblor en las manos del chico. A veces la suerte también formaba parte de la fuerza, pero la suerte tenía la capacidad de agotarse cuando más importaba. Rugido oro. El grito de guerra del demonio tigre sacudió los cimientos de la arena, un sonido que parecía provenir de las profundidades del mismísimo infierno. Se lanzó hacia adelante con gracia depredadora, dejando cada enorme pata agrietando el suelo reforzado. Las cartas de Julián, una lamentable colección de barreras defensivas y elementales menores, no tenían ninguna posibilidad. Las garras del demonio, relucientes como navajas de obsidiana y que parecían destilar el aroma fantasmal de la sangre, cortaron el aire con precisión quirúrgica. Las barreras de Julián se hicieron añicos como papel en un huracán, y sus elementales se disiparon en destellos de luz tenue que danzaban burlonamente en la áspera iluminación de la arena. Crash. Crack. Boom. Cada impacto recorrió las gradas con una onda expansiva, y Russell sintió las vibraciones en los huesos. La masacre fue sistemática, hermosa en su brutalidad. La última invocación desesperada de Julián, un caballero de nivel bronce que probablemente le había costado meses de ahorros, duró exactamente 3 segundos antes de que las garras del demonio, potenciadas por el viento, atravesaran su armadura como si fueran mantequilla. En la arena, Olden permanecía en medio de la masacre con fría indiferencia, con una expresión impasible como la piedra tallada. Un atisbo de decepción se dibujó en sus ojos oscuros mientras contemplaba la devastación. ¿Esta clase de basura puede llegar al top 16? Pensó, resonando en su mente como un mantra de asco. Su mirada recorrió las gradas como un halcón en busca de presa, fijándose en Russell con una precisión milimétrica. Los únicos héroes verdaderos en este mundo somos Russell y yo. Desde la banda, Russell captó la mirada de Olden y sintió el peso del desafío. Un depredador reconociendo a otro depredador. Pero sus pensamientos se dirigieron a su anterior oponente, Shane, y sintió una punzada de compasión. Pobre Shane. Si lo hubieran enfrentado a Julián en lugar de a mí, sin duda habría avanzado. Dado que la destrucción sistemática de Olden había dejado el lugar del duelo notablemente intacto, la segunda batalla comenzó en cuestión de minutos. El personal de la arena trabajó con gran eficiencia, retirando los fragmentos de cartas esparcidos y restableciendo las barreras de energía. Russell contra Cole Kong. La voz del locutor resonó por la arena como un trueno, y 20.000 espectadores estallaron en una cacofonía de vítores y gritos.
Este era el partido que todos esperaban. El choque entre la sorpresa del torneo y el misterioso prodigio. Cole entró en la arena con una confianza renovada que irradiaba por cada poro. Su nerviosismo anterior había dado paso a una determinación férrea, y cuando levantó la mano, 3 cartas se materializaron con una energía explosiva. Destello. Boom. Crack. La invocación creó un espectáculo de luces que dejó al público boquiabierto. 2 cartas de nivel bronce y una carta de nivel hierro negro se materializaron en una formación triangular, pero la mirada experta de Russell captó de inmediato el flujo de energía fluido entre ellas. No se trataba de una simple colección de cartas, sino de una unidad de batalla perfectamente sincronizada. La mente analítica de Russell trabajaba a toda velocidad mientras catalogaba la amenaza. 2 cartas de nivel bronce y una de nivel hierro negro. Pero una de ellas nunca había aparecido antes. ¿Formarían las 3 parte de un vínculo? Las implicaciones tácticas eran asombrosas. El dúo familiar estaba listo para la guerra. El arquero de nivel hierro el ingenuo, con su forma etérea rebosando de energía oscura, y el de nivel bronce bestia acorazada Bo, con su piel metálica reluciendo como acero pulido. Pero la tercera carta, Russell nunca la había visto, y lo desconocido siempre era peligroso. Era un árbol, pero no cualquiera. Era algo antiguo y primordial, con un tronco de unos 3 metros de diámetro y cubierto de una corteza que parecía lava endurecida. En cuanto apareció, sus raíces no solo se clavaron en el suelo, sino que explotaron hacia abajo con la fuerza de martinetes, creando grietas como telarañas que se extendían por el suelo de la arena. Rugido. Crujido. Boom. El sistema de raíces se extendió como un virus bajo la superficie, y Russell casi podía sentir cómo los cimientos de la arena se hundían bajo el ataque. Fusan. Jianmu. Su mente repasaba posibilidades mitológicas. Todas las cartas de Cole eran del clásico de las montañas y los mares, y si ahora pudiera crear una versión juvenil de uno de esos árboles divinos. Justo cuando Russell asimilaba las implicaciones, la voz de Cole resonó por toda la arena, rebosante de confianza y apenas contenida emoción. ¿Qué tal, Russell? ¿Sorprendido? La respuesta de Russell fue inmediata y decisiva. Levantó la mano y surgieron 3 cartas con su espectacular despliegue de poder. Flash. Sush. Boom. Kaneki se materializó en un remolino de energía carmesí, con sus kaunes retorciéndose como serpientes vivientes de hueso y tendones. A pesar de ser de nivel hierro, la cualidad roja de la carta la hacía vibrar con un potencial peligroso. Yorichi apareció en un destello de luz plateada, con la mano ya apoyada en la empuñadura de su Zanpakuto, cada línea de su cuerpo gritando precisión letal. Y Luffy cobró vida con su sonrisa característica, crujiendo los nudillos mientras se preparaba para la batalla. La arena quedó en silencio por un instante, la calma antes de la tormenta. Entonces. Estridente. El silbato del árbitro rompió la tensión como un disparo y se desató el infierno. Yorichi desapareció. No se movió rápido. Desapareció. En un instante estaba a 6 metros de distancia, y al siguiente era una mancha plateada que cortaba el aire como un rayo. Cuando reapareció, su Zanpakuto ya estaba en movimiento, la espada silbando en el aire hacia bestia blindada Bo con la fuerza suficiente para partir montañas. Sonido metálico. El impacto envió ondas de choque que recorrieron la arena, y chispas estallaron como fuegos artificiales. Una sombra dorada con forma de espada se materializó de la armadura de la bestia, chocando con la espada de Yorichi con un estruendo resonante que hizo doler los dientes del público. Pero las sombras, por sólidas que fueran, no eran rival para un maestro espadachín. Hado 1. Estocada. El conjuro fue susurrado como una plegaria, pero el resultado fue devastador. Una lanza invisible de fuerza pura surgió de las yemas de los dedos de Yorichi, golpeando la construcción de sombra con precisión quirúrgica. La hoja dorada se hizo añicos como cristal, y los fragmentos giraron por el aire en arcos brillantes. Yorichi fluía como el agua, su cuerpo descendiendo mientras acortaba la distancia con una velocidad inhumana. Pero la bestia blindada Bo no estaba indefensa. Varias espadas fantasmales se condensaron de la nada, cada una brillando con una intención letal mientras se dirigían hacia él en un ataque coordinado. Timbre. 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 Saltaban chispas como en una celebración del 4 de julio mientras la espada de Yorichi danzaba por el aire, desviando cada espada fantasma con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. Pero la gran cantidad de golpes lo obligó a ceder terreno, resbalando por el suelo de la arena mientras paraba golpe tras golpe.
El jinete ingénito aprovechó la oportunidad, sujetando con sus manos espectrales el arco largo que se materializó en su empuñadura. El arma vibraba con energía oscura, y cuando el arquero tensó la cuerda etérea, el aire mismo pareció gritar en protesta. Golpe. La flecha, negra como la brea, atravesó el aire con un sonido como el de la seda al rasgarse, dejando rastros de sombra que dejaban rasgaduras temporales en la realidad misma. Pero Yoriichi no estaba solo en este campo de batalla. Chocar. Un enorme Kagune 100 pies surgió del suelo como un geyser carmesí, con sus segmentos óseos brillando al interceptar la flecha en una lluvia de chispas. Kaneki se levantó de su posición oculta, con su Kagune retorciéndose a su alrededor como los brazos de un dios furioso. Pistola de chorro de chicle. El grito de batalla de Luffy resonó por toda la arena al cambiar a la segunda marcha, y el vapor emergió de su cuerpo mientras su sistema cardiovascular se aceleraba al máximo. Su brazo se estiró hacia atrás de forma imposible, acumulando energía potencial como un resorte cargado, antes de lanzarse hacia adelante con la fuerza de una bala de cañón. Golpe. El impacto fue estremecedor. El puño de Luffy, a velocidad supersónica, atravesó las defensas de la bestia e impactó contra su piel blindada. El sonido fue como el de un edificio derrumbándose, y la bestia blindada se desprendió del suelo, tambaleándose hacia atrás mientras aparecían grietas en su previamente impenetrable armadura. La multitud enloqueció, sus vítores alcanzaron un punto álgido. Pero la celebración fue prematura. Justo cuando Yoriichi se abalanzaba para aprovechar la oportunidad, una gruesa enredadera, de casi 1 metro de diámetro, azotó el aire como un enorme látigo verde. Se movió con gracia serpenteante, cortando el espacio donde la cabeza de Yoriichi había estado una fracción de segundo antes. El antiguo árbol finalmente se había unido a la batalla, y la sangre de Russell se heló al ver cómo brotaban más enredaderas de su base. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el suave resplandor verde que emanaba de las heridas de la bestia, heridas que cerraban con una velocidad visible. Recuperación, control y protección, susurró Russell, mientras su mente analítica catalogaba la amenaza mientras el corazón le latía con fuerza. La situación táctica se había vuelto infinitamente más compleja. Esto es un poco complicado. Pero espero que no sea el árbol Fusan. En las circunstancias actuales, una guerra prolongada sería una batalla perdida para él. La capacidad curativa del árbol significaba que cualquier daño que infligieran sería temporal, mientras que sus propias cartas carecían de tal poder regenerativo. Era una batalla de desgaste que no podía ganar. Russell repasó rápidamente sus opciones. Luffy era amenazante, especialmente en la tercera marcha. Su poder destructivo puro podría ser suficiente para superar incluso la curación del árbol. Pero como Yoriichi ya estaba en el campo, había una solución más elegante. Una opción nuclear que había estado guardando para la final. Si el árbol del oponente realmente era el legendario Fusan, donde 10 soles se bañaban en sus ramas, Russell jamás permitiría que Yoriichi usara su Zanpaku de fuego. Las implicaciones mitológicas eran demasiado peligrosas. Pero mientras observaba el desarrollo de la batalla, no vio ninguna conexión entre el árbol de Cole y esa leyenda en particular. Russell nunca había olvidado el encantamiento de liberación que había compilado para Yoriichi en su historia. Y desde que creó la carta, nunca lo había visto desatar su Zanpakut. El arma había permanecido sellada, como un dragón dormido esperando el momento oportuno para despertar. El estadio pareció presentir lo que se avecinaba. El aire se llenó de expectación, e incluso el público guardó silencio, como si presintiera la proximidad de algo trascendental. Zumbido. Una tremenda presión espiritual comenzó a irradiar de Yoriichi, inundando la arena como un tsunami de puro poder. Los espectadores más débiles se tambalearon en sus asientos, e incluso Russell sintió su peso presionando su conciencia. Yoriichi alzó su espada con precisión ceremonial. La Zanpakut relucía como la luz de una estrella. Su voz, al llegar, era clara y resonante, con el peso de una autoridad absoluta. Destruye todos los espíritus malignos y quema todo hasta convertirlo en cenizas. El conjuro resonó como una proclamación divina, y la temperatura en la arena comenzó a subir. La espada en las manos de Yoriichi comenzó a brillar, primero con un suave ámbar, luego con un resplandor blanco incandescente que hizo que el público se tapara los ojos. ¡Alto! La palabra de liberación explotó de los labios de Yoriichi como un grito de guerra, y el mundo cambió. De la hoja brotó fuego. No fuego común, sino algo puro y primordial, llamas que parecían quemar el concepto mismo de oscuridad. La Zanpakut se transformó en sus manos, convirtiéndose en un arma legendaria, envuelta en un aura de destrucción absoluta.
Por primera vez en la historia de este mundo, una Zanpakuta había logrado liberar su Shikai. Y la arena nunca volvería a ser la misma. Capítulo 83. Una marea de llamas rojizas irrumpió en el campo de duelo como una tormenta solar desatada. En su epicentro se encontraba Yoriichi Tsujikuni, envuelto en un fuego que parecía respirar con vida propia. Sus ojos brillaban con el color de un sol moribundo, sus pupilas transformadas en estrellas gemelas de un resplandor devastador. ¿Qué es esto? La voz de Cole-kun se quebró de incredulidad. Le temblaban las manos mientras observaba al guerrero transformado. Yoriichi nunca había insinuado un poder tan apocalíptico. Si Cole lo hubiera sabido, habría renunciado antes que enfrentarse a este infierno andante. En las gradas, los representantes universitarios abandonaron por completo la toma de notas. Los bolígrafos cayeron al suelo con un ruido metálico mientras se inclinaban hacia adelante, fascinados por el espectáculo. ¿Por qué hay una habilidad de fuego? La voz del representante de la Universidad Imperial era apenas un susurro. ¿No está la temática de esta carta relacionada con la muerte y las almas? La pregunta flotaba en el aire como humo. Los demás representantes estudiaron a Yoriichi con la intensidad con la que los depredadores evalúan a sus presas, con sus años de experiencia intentando categorizar lo que presenciaban. Parece tener una sensación solar, dijo lentamente el representante de la Universidad de Heron Island. Sus palabras eran contundentes. Su universidad albergaba a un creador de cartas de nivel diamante especializado en manipulación solar. Tras incontables horas estudiando la obra de ese maestro, reconoció la misma aura aterradora que ahora irradiaba Yoriichi. Todas las miradas se posaron en él. El rostro del hombre estaba pálido, su habitual confianza destrozada. Tras un momento de tensión, la expresión del representante de la Universidad Aurora cambió a una de puro asombro. Es verdad. La comprensión recorrió las gradas como un reguero de pólvora. Empezaron a sentirlo ellos mismos. El peso aplastante de la energía solar que les erizaba la piel con un calor fantasmal. ¿Alguien sabe qué tiene que ver el sol con la muerte? La voz era débil, casi infantil en su confusión. Toda una vida de experiencias que de repente parecían inútiles. Las cabezas se negaron al unísono. Eran profesionales experimentados que habían visto innumerables combinaciones de cartas, pero esto desafiaba todo lo que sabían. Algunos escribían frenéticamente mensajes en sus teléfonos, informando a sus superiores sobre el estudiante imposible que se encontraba abajo. Solo el señor Stern, de la Universidad Northgate, parecía estar asistiendo a su propio funeral. Russell, por favor, deja de presumir, suplicaba en silencio. Cada muestra de poder era otra universidad dispuesta a arruinarse por este chico. Por un momento retorcido, casi deseó que Cole-kun lograra una victoria milagrosa. Cualquier cosa con tal de mantener oculto el talento de Russell. Pero entonces la realidad lo golpeó. Si Cole lograba derrotar a este monstruo, todas las universidades lo perseguirían. Al margen, Russell permaneció ajeno al caos en las gradas. La enorme pérdida de energía mental que supuso la liberación de Yoriichi le hizo sentir como si se le partiera el cráneo. Por suerte, aún puedo aguantar. Cualquier creador de cartas de nivel bronce ya se habría derrumbado, con la mente destrozada por el poder que recorría su creación. En la arena, Yoriichi sintió que la transformación se completaba. El poder fluía por sus venas como la luz del sol. Esta sensación es maravillosa, susurró, con la voz cargada de revelación. Con cada respiración, las llamas rojizas respondían, creciendo y brillando con más intensidad. Contra el fondo del infierno, sus ojos se habían convertido en soles gemelos, ardiendo con un propósito divino. Estudió el enorme árbol frente a él con la paciencia de un verdugo. Lenta y deliberadamente, adoptó su postura. El aire mismo parecía contener la respiración. En ese caso, dijo, y su voz se oyó con una calma aterradora por toda la arena, un movimiento será suficiente. Estilo solar. Rueda solar 108 cuchillas. El tiempo pareció fracturarse. 1. La espada de Yoriichi se convirtió en un borrón de movimiento, cada golpe atravesando la realidad misma. En el latido del corazón, había desatado cientos de cortes, cada uno dejando rastros de llamas rojizas que gritaban con la furia de una estrella moribunda. El torrente de fuego y acero se abalanzó sobre las tres cartas de Cole con la inevitabilidad del día del juicio. El rostro de Cole se tornó ceniciento al contemplar el apocalipsis inminente. ¿Voy a perder otra vez? Preguntó. Las palabras le supieron a ceniza en la boca. No se trataba solo de un poder de nivel bronce. Era algo propio de leyendas, no de un torneo estudiantil. Su árbol Xunmu,
Por magnífico que fuera, de repente parecía tan frágil como el papel ante un huracán. Vides desesperadas brotaron de la tierra como dedos extendidos, intentando formar una barrera contra la embestida. Era como si intentaran detener al mismísimo sol. Las llamas rojizas las consumieron al instante, reduciéndolas a cenizas antes de que pudieran frenar el ataque. El ingenuo intentó intervenir, pero fue absorbido por completo por el infierno, disolviéndose como humo. Bestia blindada logró sobrevivir unos preciosos segundos más, con su piel metálica reflejando la terrible luz. Pero incluso eso no fue más que un obstáculo ante la interminable ola de destrucción solar. Finalmente, el torrente de fuego y acero se estrelló contra el tronco del árbol Xunmu con la fuerza de un meteorito. La antigua madera, que momentos antes se erguía imponente, ahora ardía con llamas que parecían alcanzar el mismísimo cielo. La vista era a la vez hermosa y terrible. Una pira funeraria para un gigante. Russell observó el gran árbol arder. Las llamas rojizas se reflejaban en sus ojos como recuerdos de otro mundo. La escena despertó algo profundo en su memoria, y se encontró murmurando palabras de un juego de su vida pasada. Aunque la guía se haya roto hace mucho tiempo, por favor, conviértete en el señor de los Elden. La ironía no se le escapó. Esta vez, interpretaba el papel de la llama del frenesí, y acababa de quemar el árbol que conectaba mundos. Despojándose de la extraña nostalgia, supo que la batalla había terminado. La victoria era suya, pero con un precio. Tengo que decirle a Yorichi que no monte un escándalo la próxima vez, pensó, sintiendo como si alguien le hubiera dado un mazazo en la cabeza. La mitad de su energía mental se había consumido en ese único y devastador ataque. En las gradas, Shane, el oponente de Russell en la primera ronda, observaba el espectáculo con una mezcla de asombro y desesperación. Se había convencido de que su derrota había sido solo mala suerte, una laguna de información que lo había pillado desprevenido. Pero ahora, al ver desatar el verdadero poder de Yorichi, esa mentira reconfortante se desmoronaba. Si Russell hubiera usado esta jugada contra él, no habrían quedado suficientes cartas de Shane para llenar una taza de té. ¿Pero qué harás ahora, Russell?, se preguntó en voz alta. Ahora que esta carta del triunfo había sido revelada, los futuros oponentes vendrían preparados. El factor sorpresa se había esfumado para siempre. Desde la banda, Colecon miró a Russell con algo que podría haber sido alivio. El peso de la competencia finalmente se estaba aliviando. ¿Ganas de nuevo, Russell? Si no me hubieras conocido, podrías haber estado entre los 3 primeros, dijo Russell. Sus palabras no eran burla, sino un reconocimiento sincero de la habilidad de su oponente. Pero Cole negó con la cabeza, con expresión resignada pero no amarga. Si pierdo, pierdo. Es inútil buscar más excusas. Su aceptación fue total, digna en su firmeza. Al ver que Cole había aceptado su derrota, Russell no insistió en la conversación. Algunas heridas sanan mejor en silencio. Cerca de allí, el fabricante de tarjetas responsable de las reparaciones del campo de batalla contemplaba el cráter humeante que una vez fue una arena. Cada vez que me encuentro con este estudiante Russell, el campo de batalla queda completamente destrozado, pensó con resignación y cansancio. Ya estaba calculando las horas extras que esto requeriría. Russell, felizmente ajeno al sufrimiento del hombre, recuperó sus cartas y regresó a las gradas. Cuando Liam lo vio, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido y aterrorizado. «Russell, ¿esa es tu primera carta?». La voz de Liam cargaba con el peso de un recuerdo traumático. Aunque Yorichi se parecía, la diferencia de poder era como comparar una vela con un reactor nuclear. Liam aún tenía pesadillas sobre su primer encuentro con el Yorichi original. Russell asintió levemente, confirmando lo que todos sospechaban. La confirmación golpeó a Liam como un puñetazo. Su mente se llenó de una esperanza desesperada. ¿Entonces mi minotauro también podrá convertirse en un segador de almas cabeza de buey? Russell lo miró, evaluando la pregunta con la paciencia de un profesor que lidia con un alumno especialmente lento. Tras un momento de silencio que se hizo eterno, le dio una palmadita en el hombro a Liam con la delicadeza reservada para los ingenuos. No sueñes con cosas que no se pueden realizar. El rostro de Liam se arrugó como un globo desinflado. En el fondo, sabía que era imposible. La versión mejorada de Yorichi por parte de Russell solo había funcionado porque la historia original se basaba en almas y muerte, temas que podían desarrollarse. El minotauro de Liam era simplemente una bestia sencilla. No había una mitología oculta que descifrar, ni un significado más profundo que explorar. Ignorando la decepción de Liam, Russell ya estaba pensando en el siguiente desafío.
El Shikai de Yorichi ha sido expuesto. Tengo que encontrar la manera de añadir más cartas a mi arsenal. El torneo estaba lejos de terminar, y ahora todos sabían de lo que era capaz. La verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 84. El navegante. El campo del torneo vibraba con una tensión electrizante a medida que se desarrollaban los partidos restantes del día. Russell observaba cada batalla con una concentración depredadora, analizando cada movimiento, cada debilidad, cada fortaleza oculta. Los competidores se movían como piezas de ajedrez por la arena, pero ninguno le aceleraba el pulso como debería hacerlo una verdadera amenaza. Se contenían. Lo notaba en su forma de luchar, en la cuidadosa moderación de sus movimientos. En el top 16, todos guardaban secretos ocultos. Los labios de Russell se curvaron en una sonrisa sombría. Se creían astutos, pero él entendía el juego mejor que la mayoría. Al fin y al cabo, él hacía lo mismo. El Geartir de Luffy seguía siendo su as oculto, una carta del triunfo que podía destrozar las expectativas en el momento oportuno. Y aún más lejos, más allá del alcance de este torneo, se encontraban Zoro, Killshot y la armadura Mark III. Armas forjadas para su otra identidad, su guerra en la sombra contra la sociedad de los mendigos espirituales. La idea de revelar el verdadero vínculo entre los futuros 4 emperadores y sus primeros oficiales le llenaba la sangre de ilusión. Pero la paciencia era una virtud que había aprendido a las malas. Esa revelación tendría que esperar hasta que la sociedad no fuera más que cenizas y recuerdos. Russell, tengo la sensación de que esta vez ganarás el primer lugar, dijo Nancy al finalizar el partido final. Russell rió entre dientes, pero con cierta ironía. ¿Tanta confianza tienes en mí? Holden va a ser un problema. Incluso pensar en el primer combate de Holden lo inquietaba. Algo en ese demonio tigre le había parecido extraño, algo que no podía explicar. ¿Holden? Nancy frunció el ceño, intentando recordar. ¿Su tigre da tanto miedo? La expresión de Russell se ensombreció. Esa cosa, es peligrosa. Realmente peligrosa. Y solo ha mostrado una carta hasta ahora. No se sabe qué más tiene. Nancy confiaba plenamente en el criterio de Russell. Bueno, sigo pensando que ganarás. Liam asintió con entusiasmo. ¿Sí? Si Russell no puede ganar, ¿quién podrá? Una mueca los interrumpió. Te concedo que Russell es fuerte, pero eso no será suficiente contra Holden. Russell se giró y vio a un estudiante con el uniforme de Seabieu High, uno de los compañeros de clase de Holden. Liam se erizó. ¿Qué se supone que significa eso? La carta de Russell es más fuerte que cualquier otra cosa. La expresión arrogante del visitante flaqueó al oír hablar de la tarjeta de Russell. Mira, esa cosa de Russell da miedo, te lo concedo. Pero no saben por qué Holden tiene esa reputación. ¿Qué reputación? Presionó Nancy. El tipo pareció darse cuenta de que había hablado demasiado. Les dedicó una sonrisa incómoda. Oigan, ¿creen que les voy a contar los secretos de Holden? ¿Qué me pasa si se entera? Además, ¿para qué iba a ayudarlos? Se dio la vuelta y volvió a sentarse, ignorando sus reacciones. Tú. Liam avanzó furioso, pero Russell lo detuvo. ¿Qué le pasa a ese tipo? Murmuró Liam. Russell es el más fuerte. Russell lo miró fijamente. No me gafe, pensó. Al concluir las batallas del día, la arena empezó a vaciarse. Pero en las tribunas VIP, los representantes universitarios se apiñaban como buitres en torno a la carroña, con voz baja y apremiante. Esta tarjeta de Russell es realmente única, dijo el representante de la Universidad Imperial, negando con la cabeza. Nunca había visto nada igual. Los demás murmuraron que estaban de acuerdo. Aún así, eso no significa que vaya de ganar, dijo el representante de Damin Mini Technical College, hablando por primera vez. Su universidad estaba en la misma ciudad que Seabieu High, así que sabía cosas que los demás desconocían. ¿Qué quieres decir? Preguntaron varias voces a la vez. En los partidos de hoy, nadie parecía capaz de resistir el ataque solar de Russell. El representante de Damin sonrió misteriosamente. No puedo decirlo. Lo sabrás cuando Holden y Russell se peleen. El silencio que siguió fue denso de frustración. Todos los representantes compartían el mismo pensamiento. Este tipo nos está volviendo locos. Solo el representante de Damin estaba satisfecho consigo mismo. Holden, un nombre muy apropiado. Menos mal que actuamos con anticipación y logramos que aceptara unirse a nosotros. De lo contrario, no habría dicho nada. De vuelta en el hotel, Russell ya tenía la mente 3 pasos por delante. Su arsenal necesitaba expandirse, y eso significaba una cosa: nuevas cartas.
Pero su situación financiera era una cadena que encadenaba sus ambiciones. Crear una nueva carta de nivel bronce estaba fuera de su alcance. El camino a seguir estaba claro. Una carta de nivel hierro negro para activar el vínculo de Luffy. La bonificación de los piratas del sombrero de paja era un arma que podía cambiar el curso de cualquier batalla. Los miembros de la tripulación desfilaban por su mente como viejos amigos. Sanji, Nami, Robin, Chopper. Cada uno aportaba sus propias fortalezas, sus propias posibilidades. Pero la practicidad exigía eficiencia. Necesitaba lograr lo máximo con la mínima inversión. Su elección se redujo a Nami y Robin. Ya tenía dos cartas masculinas de sombrero de paja, y el equilibrio era esencial en todo. La decisión final dependería de qué materiales pudiera proporcionar el mercado. El teléfono de Russell se iluminó mientras navegaba por la página web de intercambio. ¿Qué es toda esta basura?, murmuró, revisando los materiales disponibles. Tras buscar un rato, encontró una chica codiciosa azul, y una pirata novato verde, de nivel hierro que encajaban bastante con el personaje de Nami. Pero para crearla como es debido, necesitaría materiales relacionados con el clima, y no los encontraba por ningún lado. Supongo que tendré que conformarme con otra cosa. Dejó de buscar material meteorológico y siguió buscando. Grado de hierro negro, palo largo de metal verde. Esta es mi única opción. No tengo muchas opciones. El principal problema era el dinero. Después de comprar estos materiales, solo le quedarían 20.000 créditos para gastos diarios. El Tron Metro Express llegó con precisión mecánica, dejando sus materiales como un mensajero metálico de posibilidades. Russell respiró aliviado mientras reunía los componentes, sintiendo su potencial vibrar bajo sus dedos. Haz tarjetas, empieza. 85. El gato ladrón. Los dedos de Russell se movían con precisión experta sobre la tarjeta en blanco, cada trazo deliberado y decidido. La mujer de cabello anaranjado que se formaba bajo su pluma parecía latir con vida, sus rasgos emergiendo del vacío como un recuerdo cristalizándose en la realidad. Se detuvo, observando la curva de su mandíbula, la desafiante inclinación de su barbilla. No era un dibujo cualquiera. Era la creación misma. Si voy a hacer esto, murmuró, añadiendo otra línea cuidadosa, mejor ir con todo. El taller que lo rodeaba se desvaneció mientras su energía mental se enroscaba en torno a los materiales, la realidad se doblegaba a su voluntad. La familiar sensación de desplazamiento lo invadió al entrar en ese espacio sobrenatural donde las historias se convertían en realidad. Por favor, comience a compilar su historia. La voz resonó en el vacío, expectante y eterna. Russell respiró hondo y comenzó a tejer los hilos narrativos que unirían su creación a la existencia. En el reino de Oiko de Least Blue, la tragedia golpeó a Nami cuando apenas tenía un año. Los piratas descendieron como buitres, sus banderas negras oscureciendo el sol mientras asolaban el Pacífico Reino. El humo se elevaba de las casas en llamas mientras los gritos resonaban en las calles adoquinadas. En el caos, el llanto de un bebé hendió el aire. Nami, huérfana en un instante, abandonada a su suerte en un mundo repentinamente teñido de sangre y ceniza. Pero el destino tenía otros planes. Bell-Mere, una marine con cicatrices de batalla, de manos delicadas y mirada feroz, encontró a dos niñas pequeñas acurrucadas entre los escombros. Nami y Nojiko se convirtieron en sus hijas ese día, no por sangre, sino por algo más fuerte. La elección. El espacio misterioso palpitaba alrededor de Russell mientras continuaba. Cada palabra tenía un peso más allá de toda descripción. Los dedos de la joven Nami trazaban costas con pasión artística, mientras su mente ya cartografiaba mares que jamás había visto. Pero la pobreza calaba hondo en su pequeño hogar. La pensión de la marina de Bell-Mere apenas cubría la comida, y mucho menos los caros libros de cartografía que llamaban a Nami como sirenas. Así que aprendió a ser rápida, a ser astuta. Robaba libros de los estantes cuando los comerciantes no la veían, devorando el conocimiento como un hambriento devora el pan. Entonces llegó el día que lo cambió todo. La sombra de Arlon cayó sobre la aldea de Kokoyashi como una maldición manifestada. Los dientes del hombre tiburón brillaron al dar su ultimátum. 100.000 vallas por cada adulto, 50.000 por cada niño. Pagar o morir. Matemáticas simples escritas con terror. La mandíbula de Russell se apretó mientras escribía la siguiente parte, sintiendo el peso del momento. Bell-Mere estaba en su modesta casa, contando y recontando los mismos billetes gastados. 100.000 vallas. Suficientes para una vida adulta, pero tenía dos hijas que proteger. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de la terrible claridad de lo que tenía que hacer. Compraría sus vidas con su propio sacrificio.
Pero Russell se dio cuenta de que el amor nunca fue un acto solitario. Mientras la tripulación de Arlon se preparaba para ejecutar su sombría sentencia, los aldeanos salieron de sus hogares. Los viejos pescadores vaciaron sus redes de monedas, los comerciantes ofrecieron sus últimas reservas, los niños abrieron los cerdos de cerámica que habían estado guardando durante años. Juntos, juntaron otras 100.000 vallas, suficientes para salvar a los 3 miembros de la familia que habían llegado a apreciar. Los fríos ojos de Arlon estudiaron la desesperada ofrenda, y luego se posaron en la joven Nami con un interés depredador. Esta niña, dijo con voz áspera, tiene el don de leer los secretos del mar. Servirá a mi tripulación como navegante, y a cambio. Su sonrisa era un arma. Podría comprar la libertad de esta patética aldea por 100 millones de vallas. Así comenzó la doble vida de Nami. Ladrona por necesidad, navegante por talento, impulsada por un amor tan intenso que podía mover montañas. Cada tesoro que robaba, cada riesgo que corría, cada mentira que decía, era un pilar de la salvación de su aldea. Russell sintió la resistencia familiar que indicaba que había llevado la narrativa hasta el límite. El espacio misterioso tenía sus límites, y él los había alcanzado. Hora de regresar. La realidad volvió a su alrededor. La tarjeta flotaba ante él, ya no en blanco, sino vibrando con energía potencial. La atrajo así con un pensamiento, sintiendo su peso asentarse en su conciencia. Ladrón de gatos Nami nivel. Hierro negro calidad. Púrpura categoría. Criatura. Habilidades. Técnicas básicas de bastón. El entrenamiento de combate de Nami es más profundo de lo que la mayoría cree. Su manejo del bastón es fluido y eficiente. Cada golpe está calculado para obtener el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. Arte del tiempo. No activado. Características. Navegante. El mar le habla a Nami de maneras que otros no pueden comprender. Los patrones del viento, las formaciones de nubes, el sutil cambio de las corrientes, todo esto es tan comprensible para ella como las palabras en una página. Introducción. Voy a dibujar un mapa del mundo entero. Cautiverio. Al aparecer con Luffy y otras series, activa Piratas del Sombrero de Paja. Al aparecer con la serie Zeus, activa Abandona la oscuridad y únete a la luz. Vínculo activado. Piratas del Sombrero de Paja 3:10, efecto del vínculo. Cuando todos los miembros de los Piratas del Sombrero de Paja están presentes, si un miembro es derrotado, los miembros restantes entrarán en un estado de ira. Nota. Rabia. La cordura se convierte en un precio que se paga voluntariamente por un poder sin medida. Russell arqueó las cejas. ¿Calidad púrpura? Esperaba azul como mucho, pero el misterioso espacio tenía sus propias maneras de medir el valor. Quizás fuera la afinidad climática, o tal vez algo más profundo en la naturaleza fundamental del personaje. La habilidad inactiva arte meteorológico lo incomodaba. Necesitaría crear cartas de apoyo, probablemente su clima tact. Pero eso sería un problema para más adelante. Veamos qué tenemos, murmuró, concentrando su voluntad. El aire brilló y Nami se materializó ante él. Su cabello naranja caía en cascada sobre sus hombros como un atardecer líquido. Sus ojos marrones, penetrantes, desprendían inteligencia y determinación. El taller de repente se sintió más pequeño, cargado con su presencia. Bueno, dijo Russell, intentando mantener la voz firme, eso es, ciertamente impresionante. Los labios de Nami se curvaron en una sonrisa cómplice. ¿Te gusta lo que ves? Serán 100.000 vallas. Antes de que Russell pudiera responder, Kishot apareció junto a él con su habitual dramatismo. Los ojos dorados de la vampira se fijaron de inmediato en Nami, o mejor dicho, en aspectos específicos de su anatomía. Lo que siguió fue quizás el duelo de miradas más digno en la historia de los seres sobrenaturales. Reflexionó Kishot tras un largo momento, con el orgullo claramente herido. Me doy por vencido en esta ronda. Russell se aclaró la garganta. No te preocupes. Estas cosas se van, nivelando a medida que avanzas. 100.000 por una mirada, repitió Nami, consiguiendo que sonara a la vez serio y burlón. Sin excepciones. Incluso si te pagara, respondió Russell, ¿qué harías exactamente con el dinero? Los brazos de Kishot lo rodearon por detrás, su aliento cálido en su oído. Amo, susurró, no exijo pago. La temperatura en el taller pareció aumentar varios grados. Servicios diferentes, dijo Nami con recato, tarifas diferentes. A la mañana siguiente, Russell se quedó mirando el techo de su taller, aún procesando mentalmente las negociaciones de la noche anterior.
La versatilidad de ser cartero seguía sorprendiéndolo, aunque se apuntó mentalmente que sería más cuidadoso al invocar varias cartas simultáneamente en el futuro. Se incorporó bruscamente, dándose palmadas en las mejillas. Concéntrate, Russell. No te hiciste fabricante de tarjetas por motivos recreativos. El cojín de meditación lo llamaba, y él